Lunáticos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio, nuestro espacio, el espacio de todos, el espacio. Voy a poner de fondo un espacio bien grandote. Les voy a decir por qué lunáticos. La primera razón yo creo que sería exactamente que yo quiero llamarles así. Y la segunda y tercera podría ser que soy bastante fan de la saga de Harry Potter y ahí pues conocieron a Luna, que sale hasta las últimas películas, y ella es un personaje que a mí me gusta mucho. Eso es como primer punto, más bien segundo, porque el primero es porque yo quiero, y el tercero es con base en un libro que me gustó mucho y su personaje principal, y es este libro, La historia del loco. En él pues no se los voy a spoilear por si no lo han leído, para que lo lean. Aquí vemos a un personaje que es internado en un psiquiátrico. Ahí conoce a un montón de individuos y en este psiquiátrico una noche le comentan o sale a relucir la historia en el libro de por qué a las personas se les llama lunáticos. Cosa que se me hizo muy interesante, parte de esas creencias antiguas que pues muchas veces no nos hacen nada bien, pero esta no está tan mal. Según la historia que plantean aquí, la palabra lunático nace de que a la gente que se dormía y le daba la luz de la luna mientras estaba dormido, despertaba loco y de ahí la palabra lunático. Entonces, es por esas tres razones, porque quiero, por Luna, la de Harry Potter, y por este grandioso libro. Les recomiendo mucho que se lo lean, está bastante entretenido y te atrapa bastante rápido. Vayan y cómprenlo para que lo puedan disfrutar bastante en esas noches, sobre todo cuando no puedan dormir, ya saben, no hay que dormir con el teléfono, lean mejor con un buen libro. Vayan y cómprenlo. Ayuden a los escritores, John Katzenbach es bastante bueno y necesita pues dinero para comer. No lo descarguen de internet. Guiño, guiño. Bueno, después de las razones y el por qué les voy a llamar lunáticos, entremos en tema. Este tema, este síndrome, es bastante raro. Por lo mismo me dieron muchas, pero muchas ganas de trabajar y presentárselos aquí en este canal. Y bueno, a mí me pareció interesante, pero espero que ustedes tras que lo vayan escuchando les parezca igual de interesante. Así que comencemos. Síndrome de Capgras. Producción. El intro, por favor. Producción. El intro. Desayunando. ¡Pongan el intro! Jefe, estoy desayunando. El intro. Ah, bueno. Espéreme tantito, ya voy. No, pues voy a esperar a que termines de desayunar. Óyeme. No me corra, por favor. Ándale. Urgh. Ahí está. El video pasado, antepasado, hablamos, hablamos del síndrome de Tourette, que fue descubierto o descrito, mejor dicho, por un francés. Y el síndrome de este día, de este domingo, justamente también nos lo aporta otro francés, de nombre Jean-Marie Joseph Capgras, quien en conjunto con J. Rebull Lechaux describieron por primera vez en 1923 el síndrome de Capgras, aunque en aquella época no le llamaban de esa manera. Para no complicarme la vida tratando de pronunciar en francés, que no sé mucho o nada de francés, ellos lo llamaron la ilusión de los dobles. Y de manera sencilla, simplista, este trastorno nos habla que la persona cree que tiene un doble, un impostor. Y listo, llegamos al final de psicología y tú... No, no es cierto. Vamos a ver todavía más de qué trata este trastorno. Que no, síndrome. Es un síndrome. Este síndrome está dentro de las patologías neuropsiquiátricas, que están dentro de las delusiones de falso reconocimiento. Es decir, de las creencias irracionales que se tienen de sí mismo o de otras personas. Entendamos que la identidad es un estado subjetivo a lo largo del tiempo, un estado nuclear interno de la personalidad madura. Y esta personalidad nos identifica con un grupo social, ya sea nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, los de la escuela, etc.
Y para hacerlo más sencillo y más fácil de memorizar, la identidad es un conjunto de características tanto físicas como psicológicas, percibidas por nosotros mismos y por los que nos rodean, que nos ayudan a identificarnos para saber quiénes somos y cómo somos. Pero esto es subjetivo, ya que nosotros mismos nos podemos percibir de diferente forma a la que lo hace el otro. Ahora, dentro de lo que estaba hablando antes, el síndrome de falsa identificación delusional. Dentro de esto existen dos tipos, positivo y negativo. Los positivos responden a un hiperreconocimiento. Esto quiere decir que la persona que esté viviendo con este síndrome va a identificar a personas extrañas, es decir, que no las conoce, como conocidas. Mientras que los negativos refieren a un hiporreconocimiento, y es decir, que las personas conocidas pasan a ser extrañas. Ahora, dentro del síndrome de falsa identificación delusional existen 4 tipos: síndrome de Capgras-Fregoli, de dobles subjetivos y de intermetamorfosis. Ahora, vámonos de volada. Síndrome de Capgras. En este síndrome, la persona que vive con esta afección cree que una persona de su alrededor la han cambiado por un doble exacto. Esto quiere decir que es de hiporreconocimiento, mientras que el síndrome de Fregoli es una delusión de hiperreconocimiento, lo que hace que la persona que vive con este síndrome crea que alguien que no conoce es un conocido o ha sido suplantado por un conocido. En este síndrome, el paciente, la persona que vive con Fregoli, identifica a un perseguidor de su entorno y cree que esta persona cambia constantemente de rostro, todo para poder estarlo persiguiendo. De hecho, este síndrome tiene el nombre gracias a un actor italiano que en sus representaciones cambiaba constantemente de atuendo, incluso de rostro. Bueno, utilizaba máscaras. En el síndrome de intermetamorfosis, el paciente, la persona que tiene este síndrome, cree que dos personas intercambiaron su lugar, es decir, mamá y hermana o papá intercambiaron sus características físicas y psicológicas entre ambos. En el síndrome de dobles subjetivos, el paciente cree que alguien, lo conozca o no, ha cambiado de características físicas y psicológicas con él. Y esto lo hace creer que tiene un doble exacto, lo que complica su convivencia y desarrollo en su día a día. En videos pasados, sobre todo en el de Tourette, ya había mencionado por qué se les llama síndrome y por qué no son trastornos. Lo vuelvo a repetir. Un síndrome es un conjunto de características o indicadores en presencia de otro trastorno. En este caso es el trastorno de esquizofrenia o el trastorno de Alzheimer. Estos dos trastornos están como base a el síndrome de Capgras, Fregoli, bla, bla, bla. Los síndromes de falsa identificación delusional. Entonces, por ello, no vamos a ver el síndrome de Fregoli, Capgras, del doble delusional por sí solos. Siempre van a tener un trastorno de base. Y concretamente por eso son síndromes, no trastornos, porque tienen un trastorno de base. Este síndrome, como ya había mencionado, es uno de los más raros, no solo por las características de sus síntomas, sino por la presencia en la humanidad, que es apenas del 12%, y es observable mucho más en mujeres que en hombres, representando las mujeres un 57% del total de los pacientes con síndrome de Capgras. En México como tal, pues no hay estadísticas que nos indiquen la total presencia de estas personas con esta afección. Pero si tomamos el porcentaje de las personas que viven con esquizofrenia, que van del 0.7% al 1.2%, podríamos sacar la estadística un tanto inexacta, ya que, como vimos, más o menos la mitad de estas personas, de ese total del 1.7-1.2%, el 50% son los que padecen o viven con síndrome de Capgras. A pesar de que este trastorno es poco presente, es necesario que entendamos, o les voy a contar, mejor dicho, las teorías que explican por qué sucede esto en las personas.
No lo voy a complicar tanto, simplemente voy a decir algunas cosas que nos harán entender desde otras perspectivas por qué se presenta este trastorno, este síndrome, perdón. No solo desde la neurología es explicado, también desde la psicología como tal. La primera de ellas es la teoría cognitiva, que está fundamentada en el procesamiento de la información. Cuando estaba estudiando, lo más sencillo que nos explicaron, o la forma más sencilla para entender esta teoría, es que imaginemos que el cerebro, el organismo del ser humano, es una computadora, la cual procesa información para poder trabajarla. Entonces, esta teoría nos propone que hay una ruptura en el procesamiento de la información, sobre todo en las primeras tres fases, que serían codificación, análisis y procesamiento, y por último, reconocimiento e identificación. Y bueno, además, también para entender, aquí hay dos partes, dos nodos de identificación de las personas. El primero de ellos hace una recopilación de todas las características tangibles de la persona: rostro, gestos, voz. Y el otro nodo hace la recopilación de los sentimientos y las respuestas afectivas. Por eso, cuando hay una afección en el procesamiento de toda esa información y el registro de esas características, ya sea del nodo de la voz y todo lo tangible, o el otro de los sentimientos y las respuestas afectivas, hay una desconexión entre ellos. Entonces, por eso la persona puede llegar a creer que han sido sustituidos o cambiados, o él mismo tiene un impostor, cuando pues esto no es así. Esa es la forma en que la teoría cognitiva, basada en el procesamiento de la información, nos explican los síndromes de falsa identificación delusional. Desde la neuropsiquiatría, como tal, ya lo dijimos, también se ha trabajado, y aquí se ha encontrado ya sea una ruptura por alguna afección en las regiones límbicas, ya que éstas están diseñadas o se fueron diseñando para las emociones, además del daño en la corteza occipital, que está encargada para guardar toda la información de las facciones de las otras personas. Por ello, cuando no hay una correcta conexión con alguna de estas dos partes entre las dos o individualmente, esto va a afectar en el reconocimiento y tal vez la duplicación de las personas que la rodean o de sí misma. Una teoría un tanto más reciente es la de Ellis y Young. En ella nos dicen que el sistema visual se procesa la información en dos vías. Uno de ellos es la vía central, que conecta la corteza visual con las estructuras que están asociadas al reconocimiento facial de las personas, mientras que el segundo es la vía dorsal, que conecta el sistema visual con la amígdala, que la amígdala es la responsable de generar todas estas afecciones con el otro. La teoría psicodinámica nos habla básicamente de lo mismo, una desorganización. Y gracias a esta desorganización hay un quebrantamiento de los mecanismos de defensa, como la represión y la identificación. Entonces, esta teoría nos dice que el paciente, al no poderse identificar, lo lleva a algo que se llama despersonalización. Y entonces el cerebro, para no afectarse tanto, para no romperse, traslada todas estas afecciones hacia otra persona. Usa a alguien más, lo conozca o no, mediante un proceso que se llama proceso de identificación proyectiva, lo que genera un sentimiento de extrañeza. Por eso la persona cae en una percepción de irrealidad. Y esto, al final de cuentas, va a afectar sus respuestas emocionales, dando como resultado pues lo que ya describí del síndrome de Capgras. Entonces, por estos procesos que se están generando un montón de sentimientos de ambivalencia, y para no atacar a la persona como tal, la psique dice: vamos a crear un impostor, otra persona, otra identificación que tú puedas proyectar todos esos sentimientos de ambivalencia. Y entonces, por eso se trasladan las características de alguien que conoces o que no conoces a otra persona, o esos sentimientos que tienes más o menos en contra de ti, los vas a trasladar a otra persona con tal de no atacarte a ti mismo. Y ya sé, este episodio se hizo muy teórico y a lo mejor un poquito pesado, pero es importante y necesario, creo, conocer los diferentes trastornos que se pueden presentar en las personas. Y este trastorno, al pertenecer a la esquizofrenia,
lo vemos un poquito más seguido de lo que creemos. No tanto, pero sí. Y este trastorno, obviamente, es bastante difícil de diagnosticar. Y como creo que a lo mejor pues no te va a ser tan fácil diagnosticarte o diagnosticarlo, te voy a dar una guía en algunas pruebas que se pueden realizar. Y como siempre, todo se inicia con una buena historia clínica. Seguido de ello se usa una prueba que se llama Mini-Mental, además de pruebas físicas y neurológicas. El test de reconocimiento facial, un Montreal Cognitive Assessment, pruebas diagnósticas como el Bender, el WISE, el test proyectivo McCovert, y para no hacerte la cansada, infinidad más de pruebas. Y recuerda, no te me diagnostiques, aunque yo creo que eso sería un poco complicado para este trastorno, para este síndrome. Hemos llegado al final de un video más. Estamos terminando con el número 10 en esta ocasión. Yo deseo y espero de verdad que no se te haya olvidado en esta semana que la grandeza no viene sola, hay que trabajar por ella, simplemente con un trabajo enorme de disciplina. Y todo ello, cuando trabajes de verdad en todo ello, te llevará a la paz, buena vibra y mucha luz a tu vida. Porque como nuestra vida es nuestra, no hay nadie más que lo pueda hacer, nosotros tenemos que trabajar para lograr todo eso que queremos. Sí, ya sé, soy un fastidioso, pero es necesario que lo entiendas porque no hay nadie más que vaya a hacer las cosas por ti. Entonces, tienes que pararte y hacerlas tú mismo. Y como sé que a veces no se puede, por eso te estoy dando yo un empujoncito para que lo hagas. Pero si tú crees que no te basta con esto y necesitas platicar más a fondo de lo que te sucede, te presento y te dejo las redes de Psicología y Tú. En Facebook me encuentras como Psicología y Tú, en Instagram como psicologiay.tú y pues ya sabes, me puedes escribir ahí todo lo que tú quieras. Además de que está la cajita de los comentarios en la cual espero me dejes todo lo que tú piensas y viste acerca de este video y de los otros, ¿por qué no? Ya por último, te agradezco mucho que estés viendo este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.